Como te decíamos, la diputada del Partido Colorado por el departamento de Colonia, Nivia Reich, presentó un proyecto de ley para la prevención de ahogamiento y otro que endurece sanciones para los que agreden, para los vivos, que agreden a guardavidas, inspectores y fiscalizadores de tránsito. No se circunscribe solamente a la zona de la playa, abre la puerta justamente a quienes de alguna manera están controlando o tienen el oficio fiscalizador. Nivia, buen día, primero que nada, gracias por estos minutos. ¿Cuál es la primera motivación para esto y cuál es el primer problema que vos encontrás para plantear estos temas? Bueno, primero que nada, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de plantear temas que son sensibles. Cuando nosotros estudiamos la problemática de los ahogamientos en nuestro país, vemos que la estadística nos dice que desde el 2012 al 2023 fallecieron 735 personas. En los últimos 5 años fueron 189. El 50% de los fallecidos son personas menores de 25 años. Y realmente cuando uno ve las formas y los lugares, son todas muertes evitables. Y estamos hablando de 735 del año 2012 hasta ahora. Por tanto, teníamos que plantear un proyecto, así la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática, el Ministerio de Salud Pública, cuando hizo el Plan Nacional de Seguridad Acuática, en uno de los pilares del abordaje del tema era la legislación. Tenemos una legislación que está ausente hasta el momento. Hace muchos años la actual ministra de Salud Pública y Pablo Abdal habían presentado un proyecto para prevenir ahogamientos en piscinas, pero cuando los expertos en la materia fueron a la Comisión de Salud, les decían, la mayor parte se da en aguas abiertas de los ahogamientos. Y ahí nos pusimos a trabajar, yo había presentado otro proyecto y escuchando a los aportes de la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática fue que elaboré este nuevo proyecto que está a estudio de la Comisión. Los números son contundentes, Nivia, ¿no? Sin realmente duda. llamativos. Ahora, supongo también hay algún oyente preguntándose, pero ¿cómo una ley puede de alguna manera evitar estos ahogamientos? Sí, yo me quedaba pensando hasta cómo prevenís algo que, por ejemplo, nos decía el jefe de guardavidas de Maldonado, 50 rescates en 48 horas. Sí. Exactamente. El tema es que la ley también tenés que hacer, en la ley están contempladas muchas cosas. Lo que es la educación, desde ANEP, tenemos que entrar a educar a la población. Todos sabemos que educar a un niño, un adolescente y un joven es lo ideal porque también repica los conocimientos en la familia, porque hay una situación que es real. No hay una percepción del riesgo de que esto puede ocurrir. Porque si la percepción del riesgo fuera más alta, se evitarían algunos de los fallecimientos. En un país que tiene kilómetros y kilómetros de costa. Tenemos de todo tipo de costa, tenemos océano, tenemos Río La Plata, Río Uruguay, ríos, arroyos, canteras y tajamares. El año pasado, en noviembre del 2025, falleció un niño en Tacuarembó en un tajamar y de 9 años, y quien lo quiso rescatar tenía 18 años y también falleció. O sea, es en lo urbano, en lo rural, en todos lados. Entonces tenemos que implementar lo que es la educación sin duda, tenemos que implementar lo que es la capacitación, no solo para los docentes, sino también para los que están en los clubes deportivos, los formadores. Lo bueno que se está incrementando las campañas de sensibilización y de toma de conciencia, porque hay veces que no se tiene el conocimiento. Una madre, un padre, todos los niños que fallecen son muertes evitables. Es la primera causa de muerte, de muertes no intencionales en menores de 5 y la segunda causa de muerte en menores de 10. Y capaz que una madre no sabe que si un bebé está expuesto a un lugar donde tiene agua, basta pocos minutos para que con 2,5 centímetros se muera. Pepe hablaba de tenemos kilómetros de costa, obviamente estamos en la temporada, ¿no? Estamos en un momento en donde muchos extranjeros vienen a nuestro país y en algunos casos también son quienes terminan siendo víctimas. Sí. ¿Cómo atacás ahí esa realidad? ¿No? Porque hablabas de los niños, de enseñar, de intentar corregir este desconocimiento. ¿Qué pasa con el que llega 15 días, 20 días? Bueno, también dentro del proyecto lo que se establece es la coordinación interinstitucional. Y te pongo un ejemplo. Muchas veces hay servicios de guardavidas, pero no en el horario donde la gente baja masivamente. Te pongo el ejemplo del departamento de Colonia, de 10:30 a 18:30. Y el Ministerio de Salud Pública te dice que no te podés exponer al sol de 10 a 16. Claro. Entonces, la gente va a primera hora o a última hora, después de las 18:30, y no tenés el servicio de guardavidas, por más que tenés la casilla, el guardavidas no está porque terminó el horario. Entonces, a veces faltan pequeñas cosas como coordinación.
Y un poco de sentido común, porque digo... En Maldonado, por ejemplo, no pasa eso. En Maldonado está más extendido. No, y en Montevideo también. Claro, en Montevideo, por ejemplo, reconozco que digo que se hace un servicio de guardavidas en un horario muy extenso y muy adecuado, porque es de 8 a 20. En Maldonado también está más extendido. ¿Y por qué en Colonia no? Bueno, porque las autoridades, el anterior intendente, Carlos Moreira, estuve muchos años luchando por este servicio porque le parecía que no era necesario, que el Río de la Plata, que no es algo muy profundo ni muy riesgoso, y bueno, y fallecía gente en el Río de la Plata y en el Río Uruguay. Percepción del riesgo otra vez, ¿no? Claro. De repente no se quería gastar en eso, se quería gastar en otra cosa. Bueno, hasta que en un momento tomó conciencia de la importancia. Ahora se extendió, sí, en Colonia, en 2 playas más, pero hay una realidad, seguimos con dificultades en cuanto al horario. Nuestra edil departamental, Malvina Zaret, se lo planteó al intendente, también lo hablamos con el intendente, pero digo, seguimos con ese horario de 10:30 a 18:30. Y tenemos que ajustarlo, digo, porque la realidad hoy indica que tenemos temperaturas extremas, que vos muchas veces la gente después de las 18:30 sigue en la playa. Digo, es que el sol está alto todavía. El sol está alto, entonces digo, por eso también en la ley se establece la capacitación, la educación, la coordinación. ¿Qué puntos destacás de tu proyecto justamente pensando en este primer tema? Después nos metemos en yo creo que la educación es fundamental. Hay países en el mundo que se han visto que se han mejorado mucho la prevención de los ahogamientos con el conocimiento por parte de la población y el percibir por parte... A ver, cuando se ahoga un niño siempre tiene un adulto a cargo, que tiene 1 minuto de distracción, que puede ser con un celular, porque fue a atender el timbre, porque fue a ponerle agua al termo, o porque está en la playa y las recomendaciones te dicen que tenés que estar a un brazo, una distancia de 1 brazo del niño, y a veces falta información. No basta con que lo veas. No basta con que exactamente, no basta con que lo veas, sino que estés a 1 brazo de distancia. Entonces a veces tener esa información va a prevenir casos, sin duda. En una piscina, por ejemplo, no dejar un juguete que sea atractivo para el niño, que vos sabés que ese niño se puede tirar para buscar el juguete dentro del agua. O sea, son pequeñas cosas, pero si nosotros tenemos esos conocimientos, por eso también incluye las campañas de sensibilización que ahora se están haciendo y que me parece que es una muy buena medida. También lo que es la financiación. Se establece un fondo financiado tanto por el gobierno nacional como por los gobiernos departamentales. Bueno, y ahí hay que hacer un prorrateo en función de la cantidad de puntos que hay que cubrir. No es lo mismo un departamento como San José, por ejemplo, que como Maldonado, Canelones, o Montevideo, Colonia, que tiene una cantidad de playas. O sea, eso digo, también se establece en proporción a la población. Por eso digo, es un proyecto que se lo mandamos a la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática, que lo vio con muy buenos ojos, que es más abarcativo que los anteriores, que incluso había presentado yo uno anterior, pero incluye las recomendaciones de ellos. Nivia, ¿cómo enrabás esto, o el tema del ahogamiento, con aumentar las sanciones a los fiscalizadores, ¿no? Digo fiscalizadores porque también están los inspectores y los fiscalizadores de tránsito, pero guardavidas que sean agredidos, o las personas que agredan a inspectores y guardavidas, van a ver sanciones más duras. ¿Cómo lo enrabás? Mira, en realidad el disparador de este proyecto fue un caso que creo que capaz que ustedes recuerdan, fue el argentino el año pasado, donde un guardavidas fue a alertar a la madre de un niño que estaba corriendo riesgo. Terminaron todos a las piñas. Y el guardavidas fue brutalmente agredido por el padre. Y ahí, viendo la legislación, sí tenemos una legislación, que es el artículo 149 del Código Penal, que penaliza a docentes que son agredidos, a personal de la salud o personal de transporte, pero quedaban afuera los guardavidas y quedaban afuera los inspectores de tránsito, que también vemos que con frecuencia y en varios lugares del país son agredidos. Perdón, de noche no quieren trabajar. ¿Te acuerdas que hicimos un informe en este programa? Sí. No quieren trabajar por eso mismo. Claro, entonces, y realmente digo, estamos viviendo, yo creo que tenemos que reconocer que estamos viviendo en una sociedad más violenta. Totalmente. Y es más violenta en todos los ámbitos.
Digo, también en el Parlamento a veces el tono es diferente a lo que se viene haciendo en los últimos periodos, que este es mi tercer periodo, y he presenciado cosas que digo que no lo viste en los otros dos. Que no lo vi en otros dos, que tampoco lo comparto, que no es mi estilo, pero no quisiera y es cansador, ¿no? Y es muy cansador. Entonces lo vemos en la sociedad toda. Entonces yo creo que quienes están brindándonos un servicio ya estaban siendo contemplados, el personal de la salud, el personal de la educación, el personal del transporte. Nosotros entendemos pertinente que teníamos que agregar a los guardavidas y a los inspectores de tránsito, y esto está en la Comisión de Constitución. ¿Se aumenta la sanción o solamente se agregan estos dos a los posibles de sanción? Se agregan estos dos, son 80 unidades reajustables, que son unos 147.000 pesos, o medida sustitutiva. O sea, ese sería la sanción por agredir a. Sí. Pero tenemos que, y tiene que ser aplicado esto, y hay que hacer medidas ejemplarizantes, bueno, porque no nos podemos quedar solo con que lo incluimos, sino después yo creo que en nuestro país necesitamos medidas ejemplarizantes, que cuando está la ley realmente se aplique en la máxima pena posible, porque si no, vamos a estar cada vez peor y cada vez con más violencia en la sociedad, violencia en las redes, que yo creo que también fue un poco que alimentó todo, ¿no? Y no es el país que queremos. Quería hacer un comentario que capaz que nos vamos un poquito de tema, pero de alguna manera tiene que ver. Tú hablaste de la prevención, totalmente de acuerdo, Daro también lo reafirmaba. Ahora, miren qué situación. En Punta del Este, por ejemplo, excelente temporada, bien para el país, bien para la gente que tiene trabajo, en fin. Pero ¿qué pasa con el tema de los servicios ya en una cuestión donde la prevención quizás esa etapa se supera, no se puede, y ya tenemos una persona que se ahogó, que se la rescató, pero que tiene que ser llevado a un centro inmediatamente de atención? Y por una cuestión del tránsito está muy complicado en Punta del Este llegar con los servicios, una ambulancia, paramédicos. Sé que excede un poco el tema de tu proyecto, pero quería saber si también lo están contemplando hoy. Ese es un tema que creo que se tiene que estudiar por parte de las autoridades del departamento. Porque es una cuestión departamental, está claro. Es una cuestión departamental, pero es una realidad. El colapso de Punta del Este, yo tengo familia que vive en la península. Y si llega a pasar algo y una ambulancia tiene que llegar, es complicado. Hasta los propios bomberos, o sea... por suerte la segunda temporada aparentemente más la mejor de la historia, pero por lo menos una de las mejores, pero creo que se tiene que pensar también en todas estas situaciones, porque después que es rescatado a alguien y que se le hacen las primeras maniobras, se necesita una asistencia médica, claro, sin duda. Entonces eso también tenemos que mejorar para los casos de ahogamiento, pero tenemos que mejorar la respuesta para toda la población. Nivia, ¿qué pasa con este proyecto que ingresó ahí? Bajando la persiana casi se coló justito. El de prevención de ahogamiento está en la Comisión de Salud. Es un tema que lo presenté al principio de este periodo legislativo. Pero bueno, el diputado Sagiar nos había pedido un poco más tiempo porque quería ver el tema de la financiación con las intendencias. Estaba un poco preocupado por eso. Es un tema que él ha estado estudiando también. Porque significa No, las intendencias sin duda tienen que... Porque el fondo también después te financia lo que es infraestructura, elementos para la guardavidas. Pero si la intendencia no pone para controlar, para fiscalizar... Pero sin duda que se tiene que poner de parte del gobierno nacional y de parte de los gobiernos departamentales, como ya lo están haciendo, pero hacerlo un poco en forma coordinada y también optimizando los recursos. En ese scout que debes haber hecho en las intendencias para ver qué aceptación tenía, ¿cómo te fue? No, en la gran mayoría reconocen el problema y están dispuestos a colaborar. Lo que yo creo que no es tanto, bueno, en Colonia faltó voluntad durante mucho tiempo, pero en el resto de los departamentos no era tanto voluntad, y coordinar. Claro. Hay que coordinar, tenés que coordinar acciones. Muchas veces se busca una misma acción por lados diferentes y los dos están gastando. Entonces hay que optimizar los recursos. Vivimos en un país que chiquito, necesariamente tenemos que optimizar los recursos. Entonces ese proyecto en sí está en la Comisión de Salud y va a ser prioridad en el próximo año, ya lo estuvimos hablando, y el otro proyecto en cuanto a la penalización, a la agresión de tanto guardavidas como inspectores de tránsito está en la Comisión de Constitución y Códigos. Claro. Bien, hablando de temporada, Nivia, ¿cómo está Colonia? Colonia está hermosa y la verdad
mucha gente. Yo vivo permanente en Playa Fomento, entonces digo, sé cómo son todas las temporadas y bueno, hay mucha gente que está apostando al Uruguay. Colonia es un lugar, cuando mis amigos van a Fomento, dice acá se respira paz. Entonces digo, no tenemos el ritmo frenético de repente de otros lugares y realmente digo, se cuenta con servicios y bueno, y se respira esa paz que mucha gente busca y bueno, ahí está el que tu hijo pueda salir en la bicicleta sin ningún tipo de peligro, ningún tipo de riesgo. Poder salir a cualquier hora que no vas a tener problema, disfrutar de la playa igual hasta la hora que quieras, que tampoco vas a tener problema. Y bueno, mejorando los servicios, hemos logrado desde nuestro lugar también como diputada del departamento conseguir muchos servicios y trabajando para tener cada vez mejores servicios. Bien. Señores, 10 de la mañana, 57 minutos. Gracias, Nivia, por haber venido. Me quedo pensando cuándo te tomás vacaciones, no parás, no se paro. sigue estudiando, ¿no? Porque en definitiva los parlamentarios, a pesar de no estar en sesión... Sí, es una legisladora además que estudia y trabaja mucho. Por eso, y mucho en silencio además, ¿no? No es de los titulares. Y además cuando vos la llamás un viernes y le decís que venga el otro día, te dice que sí. Sí, no tengo problema. Yo me equivoqué contigo pidiéndote que vinieras. Fue al aire además, fue al aire. ¿Sabés lo que pasa? Cuando vos sentís lo que haces, sentís el ser servidora pública, es un honor poder estar en este lugar representando y ayudando al país. No te pesa, digo, no tenés día, no tenés hora, no tenés vacaciones, no tenés nada y lo hacés con mucho placer. ¿Sabés que me quedé pensando en lo que dijiste del relacionamiento? Es verdad que en la calle pasa mucho, que todo está más violento, también pasa dentro del Parlamento, y muchas veces reclamamos que la gente sea consciente, ¿no? De esos exabruptos o de esa manera y recapacite y vuelva atrás. ¿Cómo se hace en el Parlamento? ¿Se intenta que los compañeros o que los colegas recapaciten? ¿Hay instancias en donde intentan hablarlo? Bueno, ¿O para adelante y sálvese quien pueda? Te soy sincera, hago muchas veces de mediadora porque, sobre todo en Twitter, hay dos bandos que están definidos, se viven matando, nunca se van a poner de acuerdo. Eso claro. Y la gente, no se dan cuenta que la gente no quiere peleas, la gente quiere que le solucionen los problemas cotidianos y a veces se enfrascan en discusiones totalmente, inconducentes, que no solucionan ninguna problemática. Entonces cuando uno ve, ya es el tercer periodo, cuando veo que se pelean mucho, llamo a uno, llamo a otro, ya está, a ver, vamos a ponernos a trabajar para solucionar los problemas de la gente. En la Comisión de Salud estamos trabajando muy bien, sacamos en el último mes 5 proyectos de ley, votamos 4 proyectos de ley por unanimidad, me estoy presidiendo hasta el 1 de marzo, y ese es el camino, digo, ya va a llegar el tiempo de las elecciones y de cada uno luchar por su lugar, pero... El Parlamento tiene que tener también en su agenda más los problemas cotidianos de la gente. Totalmente. A veces estamos discutiendo cosas desconectados totalmente de la realidad. Y yo siempre les digo, miren que esto acá adentro es una burbuja. Esto no es lo que la gente está ni esperando de nosotros, ni la agenda la agenda de prioridades de la población. A veces nos pasamos semanas discutiendo algo. Yo no, porque no discuto, pero digo, se pasan semanas discutiendo algo y a nosotros nos pagan el sueldo para solucionar problemas. Y bueno, desde mi lugar, por suerte, he logrado conseguir muchas cosas porque como mi actitud ha sido siempre la misma y he trabajado mucho con legisladores del Frente Amplio en todos los periodos, muchos son ministros ahora y tengo un excelente vínculo y planteo las cosas con fundamento y encuentro respuesta, con Cristina Lustenberg. De hecho, te acompañan muchas veces públicamente. Sí, pero aparte, con Lucía Echeverri y con Cristina Lustenberg trabajamos mucho en la Comisión de Salud. Y tengo que reconocer que cuando les pido cosas siempre tengo una respuesta, porque saben de la forma de trabajar y que lo que pedimos es fundamentado. Y yo creo que la gente lo que espera del Parlamento y de los políticos es eso, que realmente estemos trabajando en dar soluciones a los problemas de la población y no estar discutiendo o tener interpelaciones de un día que ya sabemos cómo terminan y que son temas que no es prioridad. Muchos mensajes que llegan hablando de este tema de ahogamientos. Gracias, Nivia, de verdad. No, gracias a ustedes y es importante esto de poner este tema arriba de la mesa porque ayuda también a la prevención. Totalmente. Gracias.